estáis? Vamos a continuar con nuestro tema de informática básica. Vamos a hacerlo corrigiendo algunas preguntas oficiales que han caído en diferentes convocatorias. Como en el vídeo anterior, vamos a centrarnos en este tipo de preguntas, en las preguntas más importantes, sobre las que tenemos que incidir más, puesto que son las preguntas más recurrentes, las que más se repiten en diferentes convocatorias. Bueno, pues vamos a empezar con unas preguntas de la convocatoria de auxiliares administrativos del Estado del año de la OPE 2018-2019. Vamos a empezar con unas preguntas muy sencillas. La primera de ellas nos pregunta de por qué cantidad de bits está formado un byte. Bueno, esto es una pregunta básica, ¿verdad? Es una pregunta muy sencilla. Es cierto que es un regalo de pregunta en este tipo de exámenes, pero no obstante es una pregunta que ha caído muchas veces, por lo que tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Bueno, pues las opciones que nos da esta pregunta nos dice 16, 8, 2 y 32. Bueno, pues como bien sabéis, un byte está formado por 8 bits. Es una agrupación de 8 bits. A lo largo de nuestro curso veremos diferentes agrupaciones para tenerlas en cuenta a la hora de cuantificar la medida de los dispositivos de almacenamiento y para otras cuestiones como puede ser la longitud de la palabra. Pero en este caso nos vamos a centrar en que un byte está formado por 8 bits. Además de esto, hay que decir que un byte es la unidad mínima de representación en un ordenador. Es decir, para poder representar cualquier elemento, un elemento de la tabla de código ASCII o de cualquier otro tipo de elemento, necesitamos al menos un byte. Veremos que hay una pregunta muy parecida que hace referencia a lo que es un bit. Un bit es la unidad mínima de información, que como sabéis está formado por un 0 o un 1, es un valor booleano. A propósito de esto, la siguiente pregunta nos habla justamente de esto. Nos dice, ¿cuál de los siguientes tipos de datos sirve para valores lógicos del tipo verdadero o falso? Y nos dice número entero, número de coma flotante, carácter o booleano. Bueno, pues justamente en esta pregunta nos está haciendo referencia a un bit, a un valor booleano. ¿Por qué se llama valor booleano? Porque solo puede tomar dos estados, estado 0 o el estado 1, verdadero o falso, ¿vale? Bueno, dos preguntas muy sencillas, básicas, pero que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? La tercera pregunta nos habla de otra pregunta también muy importante, muy manida, ha sido preguntada en muchos exámenes oficiales de muchas administraciones, y nos dice qué elemento es el encargado de almacenar las instrucciones que ejecuta la CPU. Nos dice la BIOS, el proxy, la RAM o el disco duro. HD son las siglas de hard disk. Bueno, pues como sabéis, o como veremos en nuestro curso, el elemento que se encarga de almacenar las instrucciones en el ordenador mientras no son ejecutadas por la CPU es la memoria RAM. La memoria RAM hace referencia a las siglas Random Access Memory, es una memoria volátil, es decir, que conserva los datos de manera temporal, hasta que precisamente no son ejecutados por la CPU. Por lo tanto, es un almacén intermedio entre nuestro disco duro y el procesador. Es un elemento imprescindible. Ningún ordenador puede funcionar sin memoria RAM. Los datos, la información se almacena en esta memoria RAM, es una colección de celdas a las que la CPU, el microprocesador, accede para poder ejecutarlos. Bueno, pues quedaros con esto. Los otros términos que aparecen aquí, los otros conceptos que aparecen en la pregunta también son muy importantes. Los comentaremos en próximos vídeos, en próximas clases, ¿vale? Pues nos quedamos con que el elemento encargado de almacenar la información hasta que no es ejecutado por la CPU se llama RAM, Random Access Memory. Como características de la RAM, diremos que es una memoria volátil, diremos que es una memoria de lectura y escritura, en fin, en el curso comentaremos más sobre esta memoria, ¿vale? Bien, en la pregunta 5, es una pregunta muy sencilla, nos pregunta por un periférico. Visteis que en la clase anterior le di mucha importancia a los periféricos, de hecho hablamos de varios de ellos, y nos pregunta por el periférico plotter. Y nos dice, ¿qué es un plotter? Nos dice un tipo de microprocesador, un tipo de módem, un tipo de ratón o un tipo de impresora. Bueno, pues aquí hace referencia a un tipo de impresora. Es una impresora especial
generalmente utilizada en arquitectura o diseño gráfico para crear planos. Vale. Bien, vamos a seguir viendo preguntas. La pregunta 6 también es una pregunta muy importante. Es muy habitual que en estos exámenes de informática básica nos hagan alguna pregunta por las interfaz, por las formas de conectar los periféricos a nuestro ordenador. Y en la pregunta 6 nos habla justamente de eso. Dice, ¿cuál de las siguientes es una interfaz digital para la transmisión de vídeo entre un PC y un monitor? Y nos dice RJ45, AMD, Dolby Digital o VGA. Bueno, pues de las opciones que hay aquí, la única opción que sería válida sería la opción D, la opción de VGA. Es cierto que hay más formas de conectar un monitor a un ordenador. De hecho, esta es una interfaz ya un poco obsoleta porque utiliza una señal analógica. Hoy en día, lo más habitual es que conectemos nuestros ordenadores a nuestras pantallas mediante interfaces de vídeo digital, interfaces DVI, HDMI, etcétera, y alguna más. ¿Vale? De las opciones que hay aquí, esta sería la única opción correcta. Vale, la pregunta 7 hace un poco referencia a la estructura de un dispositivo de almacenamiento y nos dice cuál de las siguientes es un sistema de archivos válidos. Y nos dice NTBS, NTFS, SUB o FOB. Bueno, pues es lo mismo de las opciones disponibles aquí. La única que sería válida sería NTFS. New Technology File System. Es un sistema de archivos de Windows. Vale, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver, por ejemplo, en la pregunta 10 que nos vuelven a incidir sobre la memoria RAM. Nos dice la Random Access Memory del ordenador, los usuarios cuando estamos trabajando para almacenar y nos dice de modo temporal las instrucciones, la información que necesitamos para almacenar por mucho tiempo, diagnosticar los recursos de hardware o todas son correctas. Bueno, pues como veis nos están preguntando para qué se usa la memoria RAM. Lo mismo que en la pregunta anterior, nos dice que nos pregunta por este almacenamiento. Bueno, pues aquí la pregunta correcta sería la respuesta A. Dice, de modo temporal las instrucciones, porque las otras opciones no serían válidas. Dice, la información que necesita almacenar por mucho tiempo, esto no es un propósito, no es un fin de nuestra memoria RAM, sino que esto sería, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento masivo, como puede ser un disco duro o cualquier otro dispositivo de almacenamiento masivo. Vale, vamos a la pregunta 11 y nos dice, ¿a cuál de las siguientes definiciones corresponden las siglas OCR? Vale, es una pregunta también que he visto varias veces y nos pueden preguntar por el OCR y el periférico asociado o al revés, ofrecernos el periférico y decirnos cuál de los siguientes software estaría asociado a él. Bueno, en este caso nos dice, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponden a las siglas OCR? OCR es un software que se llama reconocedor óptico de caracteres. Estas son las siglas, Optical Character, reconocedor óptico de caracteres. Bien, que se corresponde con la opción D, reconocimiento óptico de caracteres. Vale, ¿cómo funciona un escáner? Bueno, pues un escáner lo que hace es que contrasta mapas de intensidades de luz y los digitaliza, coge nuestras imágenes y las convierte en formato digital. Vale, estas imágenes mediante software pueden ser editables. ¿Pero qué ocurre con el texto? Bueno, pues con el texto ocurre algo parecido. Cuando nosotros escaneamos un texto, el ordenador lo digitaliza, pero lo digitaliza como imagen. Vuelca a nuestro disco duro una imagen. Por lo tanto, este texto no va a ser editable. Va a ser editable la imagen. Podremos ajustar el brillo, el contraste, etc. Pero no vamos a poder editar el contenido del texto, las palabras en definitiva. Para esto necesitamos un tipo de software especial que se llama OCR, reconocedor óptico de caracteres. Lo que hace, igual que una imagen, contrasta mapas de intensidad de luz y las compara con una base de datos y asimila qué imagen se corresponde con cada palabra. Este es un tipo de software muy antiguo, lleva muchos años en el mercado, pero durante estos años se ha ido perfeccionando de una manera fantástica. Hoy en día funcionan realmente bien. Son capaces de reconocer todo el texto, salvo que tenga, que tenga arañazos, borrones o incluso manchas. Ahí le costaría
un poquito más. Bueno, pues en definitiva lo que hace es que coge el texto de esa imagen para que nosotros lo podamos editar con cualquier herramienta a nuestra disposición. Lo normal es que lo hagamos con un procesador de texto, ¿verdad? Que veremos que en nuestro curso hablaremos de diferentes procesadores de texto. Vale, pues esto sería el OCR. Bueno, vamos a ver alguna otra pregunta. Vamos a ver, por ejemplo, la pregunta 14. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor a un disco SSD? Vale, ojo, esta es una pregunta que han hecho en varias administraciones, en alguna diputación, en el Servicio Gallego de Salud, en la que nos preguntaban por estos dispositivos. En lugar de preguntarnos cómo lo hace aquí esta pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor a un SSD? Aquí nos dice dispositivo de almacenamiento magnético, óptico, estado sólido o almacenamiento externo. Aquí simplemente nos están preguntando por qué es. Bueno, pues un SSD significa Solid State Drive, es decir, es un disco de almacenamiento, perdón, un dispositivo de almacenamiento en estado sólido. La opción C. Pero, como os decía, concretamente en el Servicio Gallego de Salud, han preguntado, y en Xunta, creo que en alguna convocatoria, preguntaban justamente cómo funcionaban estos dispositivos. Bueno, pues los discos SSD vienen a sustituir a los antiguos, todavía en uso, se usan todavía los discos hard disk, los discos HD. Tienen una serie de ventajas. La principal es la velocidad, son mucho más rápidos, no tienen partes móviles, no generan tanto calor, no generan ruido, pero tienen el inconveniente de que son bastante más caros que un hard disk. Bueno, pues si no recuerdo mal, en Sergas, en el Servicio Gallego de Salud el año pasado, preguntaban cómo podríamos mejorar el arranque de nuestro sistema y nos ofrecían diferentes posibilidades. Y nos decían cambiar la tarjeta gráfica, aumentar el tamaño de nuestro disco duro, aumentar la memoria RAM o cambiar el disco duro por un disco de estado sólido. Vale, esta pregunta fue muy controvertida porque todos tenemos interiorizado que cuando aumentamos la memoria RAM de nuestros equipos, aumentamos la capacidad de proceso, ¿no? Los convertimos en definitiva en más rápidos. Bueno, esto es cierto, pero ¿qué ocurre? Nos preguntaban qué podíamos hacer para aumentar considerablemente la velocidad de arranque de nuestro sistema operativo. Sin duda, de las opciones que había, la que más iba a aumentar la velocidad, la que iba a hacer que el equipo arrancara más rápido, era sustituir o cambiar el disco duro físico, el hard disk, por un disco duro sólido, por un disco duro de un SSD. Vale, lo veremos en el curso, veremos cómo el reemplazar o cambiar uno de estos discos supone un ahorro de tiempo en la carga del sistema operativo muy considerable. Es cierto que si cambiamos o aumentamos la memoria RAM, bueno, en la última fase de arranque de nuestro sistema operativo puede mejorar un poco, pero nada que ver con el cambio de un disco duro clásico a un disco duro sólido. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Vamos a ver la pregunta 20. Es una pregunta muy curiosa. En todas las convocatorias suele haber un tipo de preguntas, bueno, una pregunta de este tipo que sale un poco del tiesto, ¿no? Un poco curiosa, es habitual. Bueno, en este caso, en este examen, era un poco esta, la pregunta 20. Dice, ¿qué dispositivos pueden estar conectados a Internet? Y nos dice, móviles, aspiradoras, lavadoras o todas las opciones o todas las respuestas son correctas. Bueno, pues como sabéis, hoy en día infinidad de dispositivos pueden conectarse a la red Internet. Los móviles, por supuesto, pero también las aspiradoras. Las aspiradoras, los robots aspiradoras se conectan a una red y pueden conectar a Internet, pero también las lavadoras, incluso frigoríficos. Es más, hoy hay frigoríficos que se conectan a Internet y están bien configurados. Puede incluso hacer el pedido automáticamente a un supermercado. Bueno, pues como veis, esta era una pregunta un poco curiosa. Vale, pues nada, por hoy vamos a dejarlo aquí.
Y espero veros en el siguiente vídeo y seguiremos comentando exámenes oficiales y este tipo de preguntas para que las tengáis muy en cuenta a la hora de estudiar. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.